Oye, oye, oye. Es hora de otra historia fuera de este mundo desde nuestro espacio. La traición a menudo se presenta en formas sutiles, entretejidas a través de pequeñas acciones que, al principio, parecen insignificantes. Obliga a las personas a enfrentar las verdades más difíciles de sus relaciones. Hoy, en nuestro espacio, acepte las duras verdades de la primera historia. Mi esposa dijo que fue solo un error, así que le permití asumir ese error mientras yo tomaba todo. Mi esposa Emma, de 29 años, y yo, de 32, llevábamos 5 años casados. Nos conocimos en la universidad y fueron chispas instantáneas. La química siempre estuvo ahí. Éramos esa pareja molesta de la que todos se quejaban porque estaban demasiado enamorados. Entonces no perdimos el tiempo y nos casamos después de un año. El matrimonio siempre fue genial para nosotros. Ambos ganamos bien y teníamos todo lo que queríamos. Incluso empezamos a intentarlo con niños hace unos meses. Todo esto comienza con su ascenso el mes pasado. Finalmente consiguió el ascenso que había estado esperando durante mucho tiempo. La colocó en un puesto de alta dirección con una docena de empleados a su cargo. La paga también era excelente. Todavía ganaba más que ella, pero fue un gran impulso para los ingresos del hogar. No tuve ningún problema con eso. Todo fue beneficio para mí. En lo que a mí respecta, el nuevo trabajo era exigente. Tenía mucha más responsabilidad y de repente se encontraban apuros y las cosas salían mal. Solía quejarse de que la alta dirección la regañaba si las cosas no se hacían, y que eso normalmente era culpa de su compañero de trabajo. Con el tiempo dejó de quejarse y pensé que estaba empezando a acostumbrarse a su trabajo. Si le preguntaba cómo le fue el día, simplemente me decía que todo iba bien. No tener noticias es una buena noticia, pensé. Es sorprendente lo equivocado que estaba. Nunca había conocido ninguno de sus compañeros de trabajo, así que me sorprendió cuando recibí un mensaje de texto de alguien que decía que trabajaba con ella. Surgió de la nada, un día, mientras navegaba sin pensar en Reddit. Su primer mensaje simplemente decía que trabajaba con mi esposa y que tenía algo que decirme. Lo primero que pensé fue que estaba a punto de recibir una mala noticia. Tal vez hubo algún tipo de incidente en el trabajo. No tenía idea de lo cerca que estaba. Le pregunté quién era la persona y si todo estaba bien. Me dijo que no se sentía cómodo dando su nombre por su propia protección, pero que podía llamarlo Henry. Incluso él mismo puso las citas allí. Es extraño, pero eso me puso menos nervioso. Le pregunté si se trataba de una broma y dijo que todo lo que estaba a punto de decirme era verificable. Ahora estaba preocupado. Si no era una broma, sonaba realmente serio. Tenía que escucharlo. Henry me dijo que Emma estuvo involucrada en una investigación de mala conducta en el trabajo. Al parecer, había tenido una relación íntima con uno de los empleados que dirigía. No podía creerlo. Parecía un mal chiste. ¿Mala conducta? ¿Mi Emma? De ninguna manera. Este tipo tenía que estar bromeando. Le pregunté cómo podía demostrarlo y me envió algunas capturas de pantalla de mensajes de texto. Supuestamente eran del teléfono de la víctima. Detallaba cómo ella se había acercado a él varias veces. Según los mensajes, eventualmente durmieron juntos al menos una vez. Luego la víctima empezó a responder con menos frecuencia. La otra persona, que según Henry era Emma, seguía enviándole mensajes preguntándole por qué la evitaba. Me quedé mirando esas capturas de pantalla durante lo que parecieron horas. El nombre en los mensajes era trabajo de Emma, pero no había una forma concreta de saber si realmente era ella. Pero incluso con eso, conocía el tono, el estilo de escritura. Todo parecía propio de ella. Las comas estaban utilizadas en exceso y algunos de los errores tipográficos eran exactamente los mismos que ella cometía todo el tiempo. Le pregunté a Henry si él era la otra persona en el chat, la víctima. Se negó a responder y explicó que la empresa estaba intentando mantenerlo en secreto para proteger su imagen. Pero las cosas estaban empeorando porque se había presentado un informe oficial. Dijo que se acercó a mí porque sentía que yo merecía la verdad y sabía que Emma no me la iba a decir. Empecé a comprender que esto no era solo una aventura en el lugar de trabajo. Emma había abusado de su autoridad. Por los mensajes de texto, parecía que había presionado a la otra persona para que se acostara con ella. Él se resistió por un tiempo, luego cedió y comenzó a evitarla. No podía creerlo. ¿Era verdad? Emma estaba en un montón de problemas y yo no iba a estar de su lado. La otra persona fue una víctima y yo también. Ella me engañó. Es decir, si todo esto fuera cierto. Necesitaba verificarlo por mí mismo antes de poder decidir qué hacer a continuación. Cuando Emma llegó a casa, casi no podía mirarla.
Intenté mantener las cosas normales, pero pregunté cómo iba el trabajo. Ella me dio la misma respuesta bien, y me di cuenta. Pensaba que su trabajo se estaba volviendo más fácil y por eso había dejado de quejarse. Pero era posible que hubiera dejado de confiar en mí porque se sentía atraída por otra persona. La irritabilidad que había estado mostrando los últimos días podría deberse a la investigación que se estaba llevando a cabo. Si mi trabajo estuviera en una situación desesperada y no pudiera hablar con mi cónyuge al respecto, yo también estaría irritable, especialmente si tenía miedo de que él se enterara. Desafortunadamente para ella, lo sabía. Así que investigué un poco. Esperé hasta que ella entró en el dormitorio y luego saqué su computadora portátil. Nunca había hecho esto antes, pero revisé sus correos electrónicos del trabajo. Efectivamente, había un correo electrónico oficial de unos días antes, informándole que se había iniciado una investigación sobre un informe presentado en su contra. Lo que realmente me sorprendió fue que la hubieran suspendido temporalmente. Henry no había mencionado eso. Tal vez pensó que yo ya lo sabía. Cerré la computadora portátil y me senté con la cabeza entre las manos durante unos minutos. Sentí que no sabía quién era esta mujer. La habían suspendido, pero seguía fingiendo ir a trabajar todos los días. ¿A dónde iba cuando salió? Tomé una foto del correo electrónico y seguí buscando. Hubo un correo electrónico de un compañero de trabajo preguntando si los rumores eran ciertos. Ella no respondió. En realidad no era evidencia de nada, pero también tomé una foto de eso. Revisé su correo electrónico personal, pero todo lo que encontré fueron solicitudes de empleo. Sabía que su tiempo en la empresa había terminado. Para mí, esa fue una señal clara de que ella sabía que era culpable. También les tomé fotos. No pude encontrar nada más en su computadora, así que la apagué. Su teléfono estaba en la habitación con ella y sabía que no iba a tener la oportunidad de comunicarme tan fácilmente. Pero tuve otra idea. Hoy me tomé el día libre, aunque no se lo hice saber. Ella no era la única que podía mentir sobre ir a trabajar. Cuando se fue a la oficina, la seguí. No fue difícil, mantuve una buena distancia detrás de ella, pero nunca miró sus espejos. En realidad, casi lo suficiente. Se detuvo en la cafetería. La vi entrar, sentarse y sacar su computadora portátil. ¿Fue eso todo? Ya no tenía trabajo, así que fingía trabajar todo el día. ¿Cuánto tiempo planeaba seguir así? Se quedó allí unas horas, escribiendo a máquina y solicitando más empleos. Supuse. Me cansé de sentarme y mirarla. Estaba bastante seguro de que Henry había dicho la verdad. Ahora, no iba a quedarme esperando dejar que siguiera mintiéndome. Iba a confrontarla aquí mismo, donde no podría venderme ninguna mentira. Caminé hasta donde ella estaba sentada y tomé asiento frente a ella. Casi saltó de su asiento cuando me vio. Ella rápidamente se recompuso y me preguntó qué estaba haciendo allí. Era impresionante la naturalidad con la que podía hablar después de haber estado tan asustada. No me andé por las ramas. Le pregunté qué estaba haciendo allí y por qué no fue a trabajar hoy. Ella respondió sin dudarlo un poco, diciéndome que había ido a trabajar y que solo había venido a almorzar. Luego volvió a preguntar por qué estaba allí. Ella estaba actuando con calma, pero yo la conocía lo suficientemente bien como para decir que estaba preocupada. Le dije que la había seguido hasta aquí desde casa. Ella no había ido a trabajar hoy. Hacía tiempo que no se levantaba para trabajar, ¿verdad? Se quedó sentada en silencio por un rato, probablemente tratando de encontrar una excusa de por qué ya no iba a trabajar. La saqué de su miseria y le dije que sabía por qué no iba a trabajar. Vi el correo electrónico en su computadora. La habían suspendido mientras se llevaba a cabo la investigación. Ella saltó sobre eso y me dijo que todo era falso. Según ella, hubo acusaciones infundadas. Alguien estaba tratando de arruinar su imagen. Le pregunté si en serio estaba tratando de culpar a su patético intento. En una aventura, sobre alguna conspiración, dijo que no hubo ningún intento de aventura. Ella había hecho un comentario inocente y alguien lo estaba tergiversando del modo equivocado. Estaba cansado de verla mentirme en la cara, así que puse fin a la farsa. Le dije que había visto los mensajes de texto entre ellos. No se trataba de comentarios inapropiados. Había presionado a un chico para que se acostara con ella y ahora enfrentaba las consecuencias en el trabajo. Era solo el comienzo. También había consecuencias que afrontar en casa. Ella tomó mi mano y me rogó que lo reconsiderara. Ella afirmó que solo había sucedido una vez y que fue simplemente un error. No sabía qué le había pasado, pero nunca lo había vuelto a hacer. Le recordé que había visto los mensajes. La única razón por la que sucedió una vez fue porque la otra persona comenzó a evitarla. No fue un error, porque había intentado que volviera a suceder.
Saqué su mano de la mía y me levanté. Yo me iba a casa y ella era libre de volver a recoger sus cosas, pero no dormía bajo el mismo techo que yo. Podría encontrar otro lugar donde quedarse. Sinceramente, no me importaba dónde. Siento que ella es una completa desconocida para mí. No conozco a esta mujer y no puedo quedarme un día más en la misma casa que ella. Ni siquiera me siento seguro con ella. Ella aún no ha regresado a casa y no estoy seguro de que Ares se reacciona. La versión de ella que yo conocía, con la que me casé, con la que construí una vida y comencé a planificar una familia, esa versión no hizo esto. Esta es alguien completamente diferente. Sinceramente, tienes razón en protegerte. Tienes razón al decir que ella no puede quedarse en tu casa, dormir bajo tu techo y fingir que no incendió todo lo que ustedes dos construyeron juntos. No olvides que no hiciste nada para merecer esto. Fuiste solidario, confiado y presente. Le diste espacio para crecer en su carrera y estuviste realmente feliz por su éxito. Y ella se dio la vuelta y aprovechó esa oportunidad para arruinar tu vida. Eso depende de ella. Actualizar. Emma no volvió a casa esa noche. Regresó al día siguiente y me dijo que había pasado la noche con su amiga para darme algo de espacio. Ella preguntó si podíamos hablar sobre lo que había sucedido. Le dije que no había nada de qué hablar si ella no estaba lista para decirme la verdad. Se sentó y me dijo que se había enamorado de uno de los empleados que trabajaban para ella. Se involucraron en un coqueteo inofensivo, que ella insistió en que él había correspondido. Entonces, una noche, se quedaron hasta tarde, y una cosa llevó a la otra, y durmieron juntos. Una vez más, lo llamó un error, el peor error que había cometido en su vida, y lo lamentaba todos los días. Él también se arrepintió y la denunció poco después. Dije que era una linda historia, pero los mensajes de texto muestran claramente que ella fue quien lo había perseguido. No parecía algo bilateral, e incluso si lo hubiera sido, había un desequilibrio de poder. Ella era su jefa. Eso hizo que todo fuera complicado en muchos sentidos. Y luego estaba una cosa que no podía dejar pasar. Ella había estado coqueteando con otro chico y finalmente se acostó con él. No me importaba si solo había sucedido una vez, y no me importaba si ella se arrepentía. Al final ella me engañó. Fue un error, como ella seguía afirmando, pero era algo que había perseguido continuamente hasta que finalmente la atraparon. Y ahora que le mordía el trasero, hablaba de arrepentimiento. Ella se quedó en silencio después de eso. Ella no discutió y dejó de intentar justificarlo. Después de eso, creo que finalmente me di cuenta de que no había nada que ella pudiera hacer o decir que me hiciera perdonarla. Ella comenzó a llorar fuerte, sollozaba y temblaba, y no me importó en lo más mínimo. Ya no podía sentir nada por ella. Es como si ella estuviera muerta para mí. Ella me preguntó si me iba a divorciar de ella. Le dije que sí, le dije que ya había empezado a buscar un abogado. Y así, ella se vino abajo. Literalmente se arrodilló y me rogó que no la dejara. Ella dijo que no debería tirar todo por la borda por un error puntual. Dijo que lo arreglaría, que dejaría su empresa, que incluso iría a terapia. Le dije que nunca más podría confiar en ella. Ella siguió rogando, pero ya había terminado. Le dije que empacara sus cosas y se fuera, que volviera a la casa de su amiga. Verla llorar no me hacía sentir pena. Para ella, fue simplemente agotador. Creo que se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo porque se levantó sin decir palabra y fue a buscar sus cosas. Después de un rato, bajó con 2 bolsas completamente empacadas. Los llevó a su coche. No me ofrecía ayudar. Hablé con un abogado la mañana siguiente. Dada la naturaleza de su infidelidad y la deshonestidad detrás de ella, mi abogado dijo que estaba seguro de que podría conseguirme un acuerdo de divorcio favorable. Me pidió que reuniera todas las pruebas que tenía: los mensajes de Henry, el correo electrónico sobre su suspensión y la prueba de que había estado fingiendo ir a trabajar. Dijo que íbamos a utilizar todo. También mencioné el hecho de que habíamos estado intentándolo con niños. Mi abogado dijo que eso solo empeoró las cosas para ella porque demostraba que había estado planeando un futuro conmigo mientras me traicionaba a mis espaldas. Todo pintaba el cuadro de una mujer que le mintió a su marido y abusó de su poder con sus subordinados. Dijo que sería brutal y me preguntó si estaba seguro de que podía seguir adelante. Explicó que entendía que estaba herido, pero que iba a ser difícil para mí ver cómo una mujer a la que amaba tenía su carácter despedazado de esta manera. Le dije que lo estaba deseando. Él asintió y continuamos con nuestros planes. Emma intentó contactarme varias veces después de que se fue. No respondí a sus mensajes de texto, pero los leí. Estaban por todos lados. Algunos se disculparon, otros se enojaron y algunos me rogaron que volviera con ella.
Incluso tuvo el descaro de llamarme insensible por no darle una segunda oportunidad después de su error. Era como si pensara que esa palabra mágicamente lo deshacía todo. Mi abogado actuó rápido. En el momento en que los papeles estuvieron listos, la atendimos en casa de su amiga. Ella me llamó después de eso y respondí. Esta vez, ella me dijo que estaba devastada porque yo todavía estaba pasando por eso. Solo le dije que era el único camino a seguir para nosotros. Mientras tanto, mi abogada se enteró de que había renunciado a su trabajo. Revisé su LinkedIn y, efectivamente, estaba abierta a trabajar. Me preocupaba que eso me afectara negativamente. Si ella no tuviera trabajo, entonces el tribunal probablemente me ordenaría pagar una pensión alimenticia, ¿verdad? Mi abogado insistió en que eso no era necesariamente cierto debido a la naturaleza de cómo había perdido su trabajo. Resultó que tenía razón. Tenía razón en muchas cosas. Básicamente me quedé con todo. No hubo pensión alimenticia. Afortunadamente, todavía no habíamos tenido hijos, por lo que no había que lidiar con la custodia ni con la paternidad compartida. La casa había estado a mi nombre durante mucho tiempo. Mi abuela me la había dejado cuando murió, cuando yo tenía 16 años. Nos mudamos allí después de que me casé, por lo que ella no podía tocarla. Obtuve una gran parte de nuestras finanzas e inversiones compartidas. Tomé todo y ella se fue sin casi nada. Solo sus posesiones, una pizca de sus ahorros y su coche. Luché por el auto, pero ella había hecho suficientes pagos como para que el tribunal decidió que debía conservarlo. Durante la mediación, su abogado luchó duramente por una división justa de los bienes. A mi modo de ver, resultó más que justo. No merecía absolutamente nada, pero aún así se llevó un poco. Ni siquiera su orgullo se había salvado. Mi abogado había rebatido cada una de sus afirmaciones con todos los documentos que teníamos. Cuando terminamos, todos tenían claro quién era ella. Engañosa, depredadora e infiel. Algunos días salía de las audiencias llorando. No se había puesto en contacto conmigo después del divorcio, pero según su LinkedIn, todavía no ha encontrado trabajo. No me sorprende. Se corre la voz entre las empresas y probablemente ahora era radiactiva. Ninguna empresa de renombre tocaría a alguien con su trayectoria. Nunca volví a saber de Henry. Intenté enviarle un mensaje, pero nunca respondió. No sé si era la víctima, un amigo de la víctima o simplemente alguien de RRHH, con sentido de la justicia. De cualquier manera, le agradezco que haya hecho lo correcto. Debe haber sido difícil, especialmente con su trabajo en juego, pero me salvó de muchos dolores en el futuro. He comenzado la terapia ahora. No porque la extrañe o porque tenga el corazón roto, ni mucho menos, sino porque he estado cargando con mucha ira por todo el asunto. Hubo una sensación de alivio cuando finalmente me liberé de ella, pero todavía no puedo superar la ira por la traición. He estado tratando de arreglármelas por mi cuenta, pero puedo admitir que necesito ayuda profesional para afrontarlo. No quiero lastimar a nadie más como ella me lastimó a mí. Aparte de eso, sigo adelante con mi vida sin ella. Dijo que había cometido un error y que tenía razón. Pero solo porque cometiste un error no significa que tengas derecho al perdón. Ella ciertamente enfrentó las consecuencias de sus acciones y me encantó la reacción. Llamarlo error una y otra vez no deshace mágicamente el daño. Pensó que su arrepentimiento podría arreglarlo todo. Que si lloraba lo suficiente y le ofrecía suficientes promesas de cambiar, desharía lo que había hecho. Pero sus decisiones la llevaron hasta aquí, no a ti. Ella fue quien destruyó todo y ahora tiene que lidiar con eso. ¿Cuál es la línea entre apoyar a tu pareja y perderte en el proceso? ¿Puede alguien realmente ser feliz en una relación si siente que ha sacrificado demasiado? Gracias por acompañarnos hoy en nuestro espacio. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos pronto.